Hola a todos, bueno, espero les esté gustando esta semana de vidas pasadas. Bueno, vamos a hablar, en el anterior video les hablé sobre las ligaciones sexuales también que tienen que ver con los amantes que se citan y todo ese tipo de cosas. Les hablé un poquito de la familia, pero ahora les voy a hablar un poquito más de la familia, porque es bien importante conocer esto de la familia. ¿Por qué? Porque hay personas que están sufriendo mucho los fallecimientos de sus parientes, de sus familiares, de sus amistades, y es muy doloroso, y entonces tú te quedas pensando, ¿cuándo voy a volver a ver a esa persona, ese rostro? Una sí, no vamos a ver el rostro, sino lo que vamos a conocer es la esencia. La esencia. Les hablaba que casi siempre vamos a nacer en la misma familia. Entonces, de aquí es lo que les hablo del karma, que es el karma familiar, el karma colectivo, el karma de estado, el karma de colonia, todo este tipo de cosas, pero la otra semana vamos a hablar sobre karma y dharma, va a ser muy extenso también, pero vamos, esto de las vidas pasadas, por lo regular, casi siempre nacemos en el mismo lugar. Les voy a platicar un poquito de historias de una reencarnación, una vida nueva. Una de estas es de un amigo. Este amigo tiene poco que me platicó, bueno, unos 3 años yo creo. Me platicó él sobre lo que era de vidas pasadas, creo que ya se los había platicado también, de que su esposa pues tuvo a dos de sus niños y uno de los niños decía, es que yo soy Pepito. Empezó con eso a los 3 años, parece, decía, yo soy Pepito. Y le decía, no, no, tú no eres Pepito, tú te llamas tal. No, es que yo soy Pepe, yo soy Pepito, así me decían. ¿Quién te decía así? Ah, pues es que mi mamá era mi hermana. Y mi hermana, yo era más grande que ella, yo era su hermano mayor. Entonces, pues ellos decían, ay, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el niño? O sea, está niño, está chiquito. Entonces, no habían podido visitar a la mamá de ella, o sea, su suegra de mi amigo, hasta que llegan a visitarlo y le dicen, oye, quería preguntarte, le dice la mamá del niño, mamá, quería preguntarte, mira, mi hijo dice que es Pepito y que era mi hermano mayor y que yo era, pues que yo era su hermana, pero que ahora es mi hijo. Y entonces la señora suelta el llanto y le comienza a decir, ¿cómo dices que dice el niño que es Pepito? Entonces le dice, a ver, hijo, dime. Y ya le dijo, sí, es que yo soy Pepito, acuérdate que me morí, me quemé, estaba yo en una tina y me quemé. Entonces la señora lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque la muchacha, que era su hija de ella, no sabía que sí tenía un hermano mayor que murió y era Pepito, le decían Pepito, y el niño murió en la incubadora, le subieron mucho al calor y el niño murió así, ya no lo pudieron, o sea, cuando va la enfermera, muere el niño así quemado, no sé si estoy mintiendo en la historia, pero yo la recuerdo así como me la platicó mi amigo. Y entonces murió el niño y después nació ella, entonces sí era el hermano mayor de ella. Entonces la señora ama a ese niño, lo ama. Siempre está con el de que va a venir el niño, va a venir, va a venir, va a venir, porque siente que es su hijo, porque en realidad era su hijo, pero ahora le tocó tenerlo a su hija como hijo. O sea, es un poquito complicado de entenderlo, pero esto es lo que llega a pasar, esto de las vidas pasadas. Entonces, ahora, otra historia. De hecho, la persona, él acaba de fallecer, tendrá como unos 7 meses que acaba de fallecer. Él me platicó una historia muy extraña. Él me dijo, bueno, no es extraña, pero es algo que si no crees en esto, pues ahora sí que vas a decir, ay, esta persona está loca, ¿no? Pero él me platica que su papá era eléctrico, entonces su papá murió pues electrocutado en su trabajo y le pasó todo, la energía por el cuerpo, entonces él murió, él le lloraba muchísimo a su papá y le decía, papá, ¿por qué no regresas rápido? Yo te quiero ver. Entonces, pues él le lloraba, él me dice que le lloraba. Pasa tiempo y se casó y cuando se casa, pues tiene un niño. El niño a los 8 años le da leucemia. Le empieza a dar leucemia y entonces el niño empieza a delirar y empieza a decir, yo era tu papá, yo quería regresar contigo y yo ahora fui tu hijo. Entonces él
dice, ¿qué me estás diciendo? Y le dice que le platicó todo lo de su papá y dijo, pero yo ahora era tu hijo y regresé para consolarte, para abrazarte, pero ya me tengo que ir. Y lamentablemente el niño murió quemado por dentro, electrocutado como su papá, con la máquina que tenía de la leucemia. Yo la verdad, yo no conozco esas máquinas, yo no conozco nada de eso, pero él me platicó, pues él ya estaba familiarizado con ese tipo de medicamentos o radiaciones, no sé cómo lo trataban a él, y dice que se quemó, o sea, el niño estaba como quemado por la radiación o algo así me explicó, y dice, yo me quedé sorprendido porque las mismas marcas que mi papá tuvo cuando él falleció. Dice, pero ahí entendí de dejar de estarle llorando y yo le lloré a mi hijo, dice, yo le lloré a mi hijo, de hecho tuvo su divorcio por eso y me platicaba, fue mi papá, entonces mi papá regresó y le digo, pues él te lo dijo, o sea, él llegó y él te lo dijo y te dijo que porque él me platicaba antes de también que le dijera que hacía cosas que le decía, es que yo era tu papá en la otra vida, fui tu papá y le decía cómo murió y todo, pero él no, no le creía, o sea, él decía, pues, a lo mejor le platicó mi mamá o alguien le platicó y por eso dice eso, porque está muy chiquito, que en ese tiempo que le empezó a decir tenía como 5 años, después le da la leucemia y cuando y él va a fallecer fue cuando le empieza a explicar todo otra vez, entonces por eso él me platicaba, me comentaba eso, y son cosas bien cercanas a mí, son cosas muy cercanas en las que ya no es de que lo vi en YouTube, que lo vi en alguna historia de de televisión, algún programa, no. Son amistades. Lamentablemente una de estas amistades ya falleció, de hecho él era mi maestro de inglés. Eh, y entonces él pues falleció ya, ¿verdad? Pero el otro amigo, él sí está vivo. No digo su nombre ni nada de él porque en realidad no sé si le gusta que la gente sepa sobre esta historia, pero les hablo sobre esto de vidas pasadas que son muy, muy reales. ¿Qué pasa con las vidas pasadas? ¿Hasta qué edad nosotros recordamos las vidas pasadas? Los niños, recuerden que los niños tienen todavía despierta esta clarividencia hasta todavía los 8 años. El que le llaman la mollera, que es aquí, lo que es la polividencia. Ellos, antes de que se cierre completamente su cráneo, que le llaman la mollera, todavía tienen despierta la polividencia. No necesitan hacer prácticas, no necesitan hacer nada porque está despierta la polividencia. Pueden ver a los muertos, pueden salirse al astral, pero son cosas que no lo entienden, lo ven como sueño. Entonces, ellos pueden decir, no es que yo me salgo a volar en las noches, es que yo hablo con una persona que se me acerca, es que yo me acuerdo que yo era un árbol, yo me acuerdo que yo era esto. Es real todo lo que ellos están viendo porque tienen despierta la polividencia y no se ha cerrado porque todavía, para cerrar la polividencia, se necesita un estado de amargura, se necesita matar la inocencia para que se cierre la polividencia. La inocencia nos hace ver el mundo de los muertos y lo que es abrir la polividencia y la clarividencia. Entonces, por ende, los niños les pasa esto. Si ustedes tienen un niño que les ha platicado, oye, yo morí así, a mí me pasó esto, todo este tipo de cosas es algo real que están recordando de vidas pasadas. Entonces, si nosotros desde niños los ayudamos a seguir recordando las vidas pasadas, ellos no se les va a olvidar. Pero a veces hay niños que pues, te están platicando y ya después como tienen 10 años y yo no me acuerdo. De hecho, hasta se nos puede olvidar el kinder, se nos olvidan cosas de la primaria y de que, ay, ¿a poco yo te conocí en la primaria y no me acuerdo? Pero todo esto tiene que ver porque comienza a subirse a la conciencia universal. Todos esos recuerdos de vidas pasadas se empiezan a subir a la conciencia universal, como ya les había hablado desde el primer video. Entonces, les comentaba de esto de las vidas pasadas, de la familia. Acuérdense que siempre vamos a estar dentro de la misma familia. Me dicen, ok, y ahora, ¿por qué yo voy a nacer en Alemania, yo voy a nacer en Rusia si se supone que yo soy mexicana? ¿O por qué si yo era ruso o ruso, por ejemplo, tiene mucho que ver, pues que vamos cambiando de lugar de residencias? Por ejemplo, yo nací en Michoacán, en Tacámbaro, Michoacán, y desde niña me trajeron a Celaya, Guanajuato.
Entonces yo ya tuve aquí hijos, mi esposo es de San Luis Potosí y tuvimos hijos de aquí ya en Celaya, ellos ya nacieron aquí en Celaya. Entonces posiblemente mi hijo ya celayense se casa con una celayense y entonces ya son de Celaya y se les olvidó Michoacán y San Luis Potosí. Así es como vamos cambiando de vidas pasadas también, o sea, con el cambio de vida lo vamos haciendo. Posiblemente mi hijo no se casa con una de Celaya, sino se casa con una canadiense y se van a vivir a Canadá y entonces en Canadá nacen sus hijos y sus hijos ya se casan con canadienses y entonces ya son canadienses y luego uno de ahí se pasa con un alemán, un ruso, con una de Egipto, así es como vamos cambiando poco a poquito. Entonces es cuando nosotros cambiamos de lugar de residencia, pero casi siempre estamos en la misma familia porque estamos viviendo el mismo karma, el mismo dharma. Entonces, mucho tiene que ver, por ejemplo, si me decían del dinero, que si por genética se pasaba todo este tipo de herencia. Bueno, no es tanto que sea una genética. Te están hablando de la ley del retorno y te están hablando de que estás naciendo en la misma familia y que tienes que evolucionar el estado económico en la familia porque sigues portando el mismo karma. Pero si nosotros despertamos la conciencia y nos vamos acordando de nuestras vidas pasadas, entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos en mente, una de mis sobrinas tiene muchos ademanes, muchas cosas que hacía mi abuelita en paz descanse. Igualita, se nota igual a mi abuelita. Y todos desde que la vimos dijimos, no, es mi abuelita. O sea, es mi abuelita y de hecho es una niña muy clarividente o que ciertas cosas ve. Entonces, esto mucho tiene que ver. Otra práctica. Esta es otra práctica para que ustedes recuerden sus vidas pasadas. Bueno, vamos a recordar vidas pasadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta práctica la vi en el libro de Magia Práctica de Samael Aun Weor. Esta práctica la llegué a hacer y sí sirve. Empiezas a hacer la práctica de decir mamá y papá, como si fueras un bebé, porque recuerden que para despertar la polividencia y la clarividencia tenemos que volver a ser inocentes. ¿Cómo vamos a ser inocentes? Vamos a empezar a hacer esta vibración, este chakra que se tiene que mover de vidas pasadas en los pulmones. Y vamos a hacer la meditación, recuerden, lugar limpio, cerramos puertas astrales a toda energía negativa, oscuridad y dimensión que quiera hacernos daño. Hacemos la oración del Padre Nuestro y comenzamos a respirar y comenzamos a decir con los ojos cerrados. En el nombre de Cristo, que despierte, quiero recordar mis vidas pasadas. Y empezamos a decir, ma, pa, como si fuéramos niños, como los niños balbucean. Los niños balbucean es decir mamá y papá cuando son bebés. Entonces vamos a tener que hacer eso. Se oye muy tonto, pero vas a ir recordando muchas cosas. ¿Y cómo las vas a recordar? A lo mejor en la meditación ni siquiera. Pero te vas a quedar dormido y vas a empezar a recordar. Vas a empezar a recordar cosas de... Ay, me acuerdo cuando mi abuelita me dijo, oye, me acuerdo cuando pasó, yo me acuerdo que a mí me vestiste de color rosita, yo me acuerdo que me vestiste de este color amarillito, yo me acuerdo que mi tía, o sea, vas a empezar a recordar poco a poquito, hasta llegar a tu vida pasada. La primera vida que vas a ver pasada va a ser la de, pues, la antes que esta. No te vas a ir hasta, mucho a que tú eras un ratoncito o eras un perro. No, vas a ir poco a poco hacia atrás y vas a ir recordando tus vidas pasadas. Esto llega a verse cuando las personas comienzan a hablar otro idioma y es porque es de su vida pasada estuvo en tal lugar y entonces va a empezar a hablar ese idioma. Bueno, entonces esta es otra práctica sencilla. Espero les esté gustando estos videos de la semana y hasta luego a todos.